¿Quién no ha sufrido injusticias en su vida? ¿Quién no tiene problemas o está librando una batalla? Os confieso una cosa. Los que mejor me conocen saben que tengo una situación desde hace años muy complicada. Una situación que sigo intentando gestionarla con calma. Pero si algo me está ayudando en todo este proceso es la filosofía estoica y correr por montaña. Bienvenidos al Café del Trail. El estoicismo no es solo una filosofía antigua, es una herramienta para afrontar los desafíos que se nos presentan. Esta forma de pensar puede hacernos no solo mejores corredores, sino también más fuertes ante la vida. Te propongo un reto. Déjame en comentarios una situación en la montaña o en la vida en la que las lecciones que veremos hoy te ayudaron. ¿Aceptas el trato? El trail running es una filosofía de vida. El trail running no es solo un deporte. Es una prueba de resistencia, de fortaleza mental, de adaptación a lo que venga. Cada carrera es una metáfora de la vida. Habrá esfuerzo, sufrimiento, momentos en los que todo dentro de ti quiere rendirse, pero sigues adelante. Los estoicos, hace más de 2000 años, ya hablaban de esto. Su filosofía no es solo teoría. Era una forma de vida basada en la autodisciplina, el control de la mente y la aceptación de lo inevitable. Y en la montaña, como en la vida, solo sigue adelante quien aprende a aceptar, resistir e incluso mejorar ante la adversidad. Epicteto dijo: las dificultades son las que los muestran lo que los hombres son. No importa cuán fuerte seas físicamente. Si tu mente no está preparada para soportar el sufrimiento, no llegarás lejos. Controlar lo que puedes controlar. En una carrera de montaña hay muchas cosas que no dependen de ti. El clima, el terreno, los rivales, los errores de la organización. Puedes quejarte, puedes frustrarte o puedes hacer lo que haría un estoico. Céntrate en lo que sí puedes controlar. Tu entrenamiento, tu estrategia, tu mentalidad. Si llueve, te adaptas. Si hay barro, ajustas tu técnica. Si el desnivel es tremendo, regulas el esfuerzo. Nada de lo que ocurra fuera de ti debe desviarte de tu objetivo. Epicteto escribió: no son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que tienen de las cosas. En el trail running, como en la vida, el que gasta energía en quejarse, la pierde para avanzar. La adversidad es una oportunidad. El sufrimiento es parte del camino. No se trata de evitarlo, sino de aceptarlo y aprender de él. Los estoicos tenían un concepto poderoso: aceptar el destino. Epicteto enseñó: no busques que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como ocurren. Y tu vida fluirá serenamente. Si la carrera se hace dura, si el calor aprieta, si las piernas pesan, no es un castigo, es una oportunidad. Cada subida pone a prueba tu resistencia. Cada caída te hace más fuerte. Cada obstáculo es una oportunidad para demostrar de qué estás hecho. Séneca escribió: ningún hombre puede considerarse afortunado si no ha sido puesto a prueba. Y Marco Aurelio nos recordó: la acción impedida avanza por el obstáculo. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Si te está gustando este vídeo, déjame un like, suscríbete y compártelo con amigos para abrir un buen debate en los comentarios. Memento mori. Recuerda que eres finito. Los estoicos usaban esta idea para recordarse que la vida es fugaz, que cada día puede ser el último y que por eso debemos aprovecharlo al máximo. En el trail running, cada carrera es única. Cada amanecer en la montaña es un privilegio. Cada kilómetro, un regalo. No corremos solo por llegar a la meta. Corremos por el camino, porque sabemos que un día no podremos hacerlo más. Epicteto dijo:
No es la muerte ni el dolor lo que hay que temer, sino el miedo a la muerte o al dolor, el autocontrol y la disciplina. El estoicismo no habla de motivación, habla de disciplina. La motivación es frágil, viene y va, pero la disciplina es lo que te mantiene en movimiento cuando nadie te ve, cuando el cuerpo está cansado, cuando la mente busca excusas. Séneca escribió: la suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. En el trail running no hay atajos. La disciplina es lo que diferencia al que termina una carrera del que se rinde en el camino. La montaña no se rinde, tú tampoco. El trail running no se corre solo con las piernas, se corre con la mente. La montaña no se rinde, la montaña no se queja. La montaña simplemente está ahí y tú, cuando corres, debes ser igual. Aceptar lo que venga, enfrentarlo con determinación y seguir avanzando. Marco Aurelio escribió: acepta lo que te toca y ámalo, porque nada hay más adecuado para tus necesidades. No esperes a que llegue el momento perfecto para actuar. El aquí y el ahora es lo que tienes. No dependas de lo que hagan los demás para salir a entrenar, para esforzarte, para mejorar o incluso para cerrar y empezar nuevas etapas. Ahora te toca a ti. Te leo en comentarios. Gracias.